Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Yo construyo paz cuando comparte con mis amigos. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? Yo construyo paz cuando escucho a mis amigos. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir paz? Este año vuelve a encenderse la Navidad en Santo Domingo Este. Disfruta junto a tu familia del espectáculo de luces, canciones, bailes y muchas sorpresas. A partir del 8 de diciembre, ven y vive la Navidad en el Parque del Este. Invita Ayuntamiento de Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. Encendamos una llama de esperanza. Agradecidos de un pueblo que reconoce las metas alcanzadas y nuestra convicción de que los legisladores debemos y podemos hacer más por nuestro país. Una llama de esperanza que no se pueda extinguir. Una que ilumine la visión de los hombres y mujeres que se esfuerzan cada día en construir un mejor mañana. Junto a un pueblo unido y solidario, que ha llegado un nuevo año. Que la fuerza de la fe encienda una llama de esperanza que ilumine el destino de nuestra amada nación. Cámara de Diputadas y Diputados de la República Dominicana. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, encabezó un encuentro desayuno con el ministro de Cultura, Pedro Vergés. Pared Pérez calificó el encuentro como el inicio de una relación interinstitucional que posibilitará maximizar esfuerzos en la aplicación de políticas culturales en las provincias. A los senadores, a la senadora, se le brinda una gran oportunidad de que a través de la vía cultural, a través del canal cultural, puedan llevar a sus pobladores, a sus provincianos, cualquier mensaje que vaya en la dirección de enriquecer la cultura de sus respectivas provincias. El Senado aprobó el proyecto de ley orgánica que regula los estados de excepción de la República Dominicana. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley orgánica del régimen electoral continuó con el estudio de la iniciativa, la cual revisa artículo por artículo. En el día de hoy trabajamos del artículo 64 al artículo 84. Estos artículos tienen que ver con la proclama de las elecciones, el tema de los locales que se utilizarán en los procesos electorales. Durante la semana también se reunieron las comisiones permanentes de Justicia y Derechos Humanos y la de Salud Pública. El Senado reconoció al empresario Juan Bancalari Brugal, que recibió un pergamino por parte de la comisión encabezada por Reinaldo Pared Pérez. El presidente de la Cámara Alta recibió la visita de cortesía del presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo. Finalizamos con la visita que realizaron al Senado de la República estudiantes de varios centros educativos del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, como parte del programa de visitas guiadas que desarrolla la institución. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Enciendo una luz que brille en la ciudad y que de corazón se iluminen los rincones y despierten ilusiones. Que la luz del mundo, la luz que ya un gran cambio en mi ciudad. Enciende tu luz, es tiempo de Navidad y un año nuevo llegará. Esperanza, amor y paz. La luz de la Navidad eres tú cuando con tu ejemplo iluminas la vida de los demás ciudadanos. Alcaldía del Distrito Nacional. Buenas noches, República Dominicana. Gracias por la sintonía. Muchas felicidades al pueblo dominicano, que este año 2018 sea un año de mucha prosperidad, unidad familiar y de mucha salud para todo el pueblo dominicano. Bueno, este año 2018 es un año de enorme trascendencia política para América Latina. Precisamente ese mapa político latinoamericano tendrá serias pruebas que vencer, porque los principales países que conforman nuestra región tienen compromisos para renovar el poder político en cada una de esas naciones. Me refiero a las dos principales naciones latinoamericanas por su tamaño y por su peso específico en el orden económico y en el orden político. Me refiero a México y a Brasil, que tienen compromisos electorales importantes este año para renovar no solamente la figura presidencial, sino el aspecto congresual también forma parte de ese desafío político que tienen estas naciones. Lo propio ocurrirá en Colombia, que es la cuarta economía latinoamericana, que tiene compromiso para renovar la presidencia de la República en este año 2018. Estoy convencido de que en el caso de Brasil estamos frente a un fenómeno de carácter político, un fenómeno importante, porque estamos en presencia de un poder político que ha sido zarandeado por el tema de la corrupción administrativa. Recuerdan ustedes que en el mes de octubre de este año Brasil tiene ese compromiso de renovar el poder político, que está en manos de Michel Temer, que no es el resultado de un proceso electoral, porque recordarán que el Partido de los Trabajadores de Brasil llevó de manera victoriosa a Dilma Rousseff al solio presidencial brasileño, acompañado precisamente de Michel Temer, que es del partido Movimiento hacia la Democracia Brasileña, que fue aliado al partido
de los trabajadores brasileños. Pero el impeachment que se hizo frente a la señora Dilma Rousseff llevó al vicepresidente a ocupar esa vacante. Y precisamente en estos momentos, en manos de este señor Temer, están los destinos políticos de Brasil. Pero el escenario político brasileño, que es un escenario interesantísimo para quienes aman el análisis político, está dominado por una figura que no se sabe si finalmente tendrá la oportunidad de competir. Me refiero a Ignacio Lula da Silva, que es el líder real del Partido de los Trabajadores brasileño, que fue presidente de Brasil 2 veces y dejó como sucesora a Dilma Rousseff. O sea, tuvo esa ventaja producto de la valoración que tenía su administración de que los brasileños le escucharan a la hora de proponer a su sucesora Dilma Rousseff. Ignacio Lula da Silva está siendo objeto de una persecución judicial porque supuestamente haciendo uso del poder que tenía en su momento, se hizo donar, regalar o compensar por algún servicio prestado durante el ejercicio de su último mandato presidencial de recursos comprometidos con la corrupción administrativa. Tiene varios casos, ya uno de ellos fue debidamente valorado en primera instancia y sentenciado, es decir, pesa una condena en contra de Ignacio Lula da Silva, que ha sido recurrida por sus abogados y por tanto el efecto suspensivo y devolutivo de ese primer grado le mantiene en la carrera presidencial. Hay otros casos que también se están ventilando en la justicia y por eso no se tiene a ciencia cierta la participación real de Ignacio Lula da Silva en el proceso electoral del mes de octubre de este año 2018. Es decir, estamos a ley de unos 10 meses de ese proceso electoral. Ignacio Lula da Silva encabeza todas las encuestas que se han realizado hasta este momento para valorar los posibles candidatos presidenciales que tendrán la oportunidad de disputarse la victoria electoral en ese certamen tan importante para Brasil. Es un certamen tan importante que algunos analistas lo han comparado incluso en un nivel superior con las elecciones celebradas en el año 1989, que llevó a Ignacio Lula da Silva precisamente a una segunda vuelta electoral. Eran las elecciones de la transición del régimen militar a la democracia plena. Muchos cientistas sociales están valorando en un nivel superior en importancia para Brasil este proceso electoral con la participación de Ignacio Lula da Silva. Siendo el candidato más popular, Brasil no tiene a ciencia cierta una valoración real o una certidumbre de que este hombre llegará hasta el final, porque si lo condenan con una sentencia de lo irrevocablemente juzgado en todos los niveles del aparato judicial brasileño, no tendría oportunidad de presentarse, porque así lo establecen el código electoral brasileño, las leyes electorales brasileñas así lo contemplan. Y por tanto los brasileños están amando, aupando a un hombre que tiene sus huellas en la sociedad brasileña, huellas positivas. Esa valoración no es fortuita, no es gratuita, no es el producto de un marketing político exclusivamente, sino que se trata de una valoración que es el resultado de su trabajo como presidente de la República. Sacó aproximadamente 30 millones de brasileños de la pobreza y lo llevó a la pequeña burguesía, pequeña y mediana burguesía en Brasil, producto de su gestión, pero sobre todo por las políticas sociales que aplicó de reivindicación en favor de su pueblo. Todos esos programas sociales que ustedes ven en América Latina, incluyendo los nuestros, son programas que copiaron la experiencia brasileña. Todos esos cupones focalizados
bien dirigidos, tienen su origen en esa obra, en esas políticas sociales aplicadas durante 2 periodos por Ignacio Lula da Silva. De ahí la importancia de su participación en este proceso electoral, pero con esas debilidades a las cuales he hecho referencia. La derecha, en la mayoría de los casos, tiene la debilidad de que sus posibles candidatos a ese proceso electoral están salpicados por diferentes expedientes de corrupción, sobre todo el de Lava Jato, que es el que de manera más amplia ha tocado de manera negativa tanto al Poder Ejecutivo como al Parlamento, a los expositores, a los protagonistas más importantes del Parlamento brasileño. El presidente Michel Temer está en un momento difícil porque no tiene la posibilidad de presentar un proyecto presidencial propio encabezado por él, porque precisamente ha sido objeto de varias citaciones y ha tenido momentos que por votos muy escasos ha quedado excluido de investigaciones muy comprometedoras en relación a estos expedientes de corrupción que ha salpicado todo el poder político brasileño. Hay algunas otras alternativas de derecha que están siendo valoradas y sobre todo la de un diputado brasileño que está logrando una valoración ascendente de los electores brasileños como resultado de una capitalización del sector anti-Lula en Brasil. Pero no tiene plataforma política y esto prácticamente lo saca de juego a la hora de que se haga más intenso el trabajo electoral brasileño. Estamos plenamente seguros que lo que ocurre en Brasil, de una u otra forma, tendrá su impacto en América Latina. Es una nación muy poderosa, no solamente en extensión territorial, sino también en su influencia política y económica en toda la región, incluso la región del Caribe. Brasil es una realidad y muchos de esos momentos que ha vivido Brasil, tanto de manera positiva como de manera negativa, así mismo se refleja en América Latina. Otra de las naciones que tiene una importancia capital, su proceso electoral, me refiero a México. México afrontará este proceso el día 1 de julio. Están fijadas las elecciones presidenciales mexicanas. Con un proceso electoral que está llamado a realizarse en un escenario sumamente difícil, porque en estos momentos la violencia está sacudiendo los cimientos más profundos de la sociedad mexicana. Muchos han llegado al extremo de señalar que México está siendo teñida de rojo por la sangre derramada de muchos de sus hijos. Y esto tiene una explicación que no vale la pena asumirla en este momento en el programa. Lo que quiero destacar es que las elecciones mexicanas se plantea en un escenario que es digno de ser analizado por la inteligencia latinoamericana, porque la sociedad mexicana tiene una influencia determinante también en América Latina. En estos momentos incluso México, Canadá y los Estados Unidos están discutiendo el Tratado de Libre Comercio que de una forma directa se refleja también en América Latina y el Caribe. De ahí la importancia de darle seguimiento a lo que ocurra en México. El candidato puntero, de conformidad con todas las encuestas que se han realizado hasta este momento, así como en Brasil es Ignacio Lula da Silva, él es presidente de esa nación, en México el candidato puntero es Manuel López Obrador, que es un viejo líder del Partido Revolucionario Democrático de México, se llama PRD,
igual que el PRD dominicano, pero allá tiene el nombre de Partido Revolucionario Democrático. Y él salió en el año 2006 de esa organización política, presentó su renuncia por contradicciones con el viejo liderazgo de ese partido y formó el Morena, que es un movimiento político hecho a su imagen y semejanza. Este hombre ha logrado penetrar profundamente en la sociedad mexicana. Ha sido candidato presidencial en 2 oportunidades y él mismo se ha encargado de señalar que esta tercera oportunidad es la última de su carrera política, que después de este momento no tendrá la ambición de someterse nuevamente al escrutinio del pueblo mexicano para esa posición de presidente de México. En este momento tiene la más alta valoración de los mexicanos para ganar esa presidencia por 6 años, porque ya son sexenios. Estamos hablando de 6 años de un país que tiene una influencia determinante, reitero, en América Latina. Quienes compiten con López Obrador son figuras que no tienen incidencia muy marcadas en el sistema de partidos políticos. En el caso de Maede, que es el candidato del PRI, el candidato que tiene el Partido Revolucionario Independiente de México, estamos hablando de un candidato que no tiene compromiso partidario, no es miembro del PRI. Por primera vez ocurre un fenómeno de esa naturaleza. Ustedes saben lo celoso que siempre fue el PRI para señalar a quien iba a suceder al presidente de turno en el Palacio de los Pinos de México. Sin embargo, en esta oportunidad, el desgaste que ha sufrido el Partido Revolucionario Independiente, que recuperó el poder, ustedes saben que lo perdió después de 71 años de dominio absoluto del poder político en México, lo perdió y ahora lo recuperó con Peña Nieto y ha tenido que apelar a esa figura, que es la única del gabinete de Peña Nieto, que también lo fue de Felipe Calderón. Y a esa figura tuvo que apelar el PRI para competir, en este caso para mantener el dominio de la política mexicana. Él era ministro de Hacienda, presentó su renuncia, fue señalado, ustedes saben que allá el presidente da lo que se llama el dedazo, que señala a quien quiere que le suceda en el poder. Y en este caso él fue el escogido porque la figura que se proyectaba como para encabezar una sucesión natural de Peña Nieto, de repente se vio comprometida por un caso muy penoso de corrupción administrativa y se tuvo que apartar de la carrera. Y por eso apela Peña Nieto y el liderazgo político que le acompaña en la gestión frente al gobierno mexicano, apelaron a esta figura del ministro de Hacienda, que en estos momentos está desarrollando su campaña. El PRI es una maquinaria electoral con una ascendencia pueblo por pueblo y metro a metro en cada uno de los estados que conforman ese estado federal mexicano. Y esa realidad nadie la puede obviar. Usted nunca puede descartar electoralmente al PRI de México. Hay otra figura que está compitiendo por el poder en México y es del Partido Acción Nacional PAN. Me refiero a Ricardo Anaya. Ricardo Anaya ha logrado convertirse en el candidato presidencial no solamente del PAN, sino de una coalición de partidos, incluyendo al PRD, que dejó López Obrador, lógicamente, al PRD actual, en su configuración actual, junto con el PAN y otros movimientos, han configurado
una plataforma político-electoral interesante. Y es por eso que por primera vez llegan hasta las finales de este proceso 3 candidatos con posibilidades de victoria. En el pasado, casi en toda la historia electoral mexicana, desde su advenimiento a la democracia, existía una especie de polarización. 2 candidatos polarizaban todo el escenario electoral. Ahora por primera vez llegan hasta las finales, si se le puede llamar así, del proceso, 3 candidatos con posibilidades electorales. Nadie se puede aventurar en México a pronosticar una victoria amplia de ninguno de los candidatos que están participando, ni siquiera de López Obrador, que es el puntero en este momento. Es un fenómeno político electoral novedoso al que tenemos que darle la mayor importancia, porque México, reitero, es una realidad en toda Latinoamérica y el Caribe. México es un país con mucha incidencia en todo lo que ocurre en nuestra región. Lo propio ocurrirá en Colombia. Colombia tiene en mayo de este año su compromiso para renovar el poder político. Colombia es la 4ª economía de la región y es un país también con mucha incidencia tanto en el Caribe como en la región latinoamericana. Allí tenemos una realidad que crea 2 corrientes que polarizan el proceso. Aunque 6 candidatos están promoviendo y tratando de concitar el mayor apoyo para lograr una victoria electoral, allí se ha dividido el electorado entre quienes estaban apoyando el acuerdo de paz con la FARC y quienes rechazaron el mismo. El movimiento de quienes rechazaron o cuestionaron en su momento esa negociación del gobierno colombiano de Santos con la FARC están encabezados por Uribe, el expresidente Uribe. Y quienes favorecieron ese camino que transitó la sociedad colombiana, que incluso tuvo que pasar por un referéndum para ser debidamente aprobado y puesto en ejecución, ese proyecto de paz, están alrededor del gobierno de Santos, que tiene varios candidatos que dependen de su gobierno y de esa plataforma, esa corriente de opinión que tiene como apoyo, como brazo político de apoyo en su gestión. Allí no hay nada escrito todavía en Colombia. Hay varios candidatos que están dando los primeros pasos para ver si se pueden convertir en elemento catalizador de una construcción de mayoría electoral que los lleve finalmente a una victoria. Pero no hay nada escrito. Colombia es un país sumamente interesante, igual que Brasil, igual que México, que tienen elecciones, reitero, en este año 2018. En octubre Brasil, en julio México y en mayo Colombia. Pero independientemente de estos procesos electorales de esos países que son fundamentales en la región, tenemos a Paraguay, que también tiene un proceso interesante para escoger a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, igual que el Parlamento en ese país. Pero lo propio ocurrirá en Cuba. Cuba, que tenía previsto el relevo de Raúl Castro para estos tiempos, prolongó por 2 meses más esa decisión, porque la misma depende de la renovación del Congreso cubano, y Raúl Castro prolongó la permanencia en el poder por 2 meses más, pero está llamado en este año 2018 a darle paso a esa sucesión. Se habla de Díaz-Canel, que es un
es vicepresidente actualmente de Cuba, tiene 57 años de edad y ha sido el que se ha proyectado como sustitución, como relevo de Raúl Castro, que tiene unos 86 años de edad. Recuerdan ustedes que a la muerte de Fidel Castro ya él estaba proyectado por su hermano como el sucesor natural en el poder. Fidel murió de unos 90 años. Y Raúl, con un ejercicio responsable del poder, está promoviendo esta sucesión de él por parte de Díaz-Canel, que tiene, reitero, 57 años de edad. Pero está llamado a realizarse esa sucesión este año. Como ustedes ven, estamos hablando de un año sumamente importante desde el punto de vista político en América Latina y el Caribe. La mayoría de los procesos electorales en esos países están siendo dominados por figuras de la oposición. En el caso de Brasil, como ya he dicho, que tiene su compromiso en octubre de este año, tiene a Ignacio Lula da Silva, que es oposición. Parece contradictorio porque fue el Partido de los Trabajadores brasileño que él dirige y liderea el que ganó ese proceso electoral, pero ya yo le advertí que el actual presidente, Michel Temer, era el vicepresidente de Dilma Rousseff, que ganó también por el Partido de los Trabajadores, pero que tuvo que abandonar el poder por el impeachment que le hicieron. Y el sucesor, de acuerdo a la Constitución brasileña, era el vicepresidente de la República. Entonces allí la figura principal es de oposición, porque Temer no tiene ninguna simpatía, lógicamente, por Ignacio Lula da Silva. No ha creado un proyecto propio porque tiene dificultades que no ha salvado todavía para permitirle la creación de una plataforma política que lo pudiera acompañar a un proceso electoral victorioso. En el caso de México, la figura principal electoralmente hablando es de la oposición también, porque el líder de Morena, es un hombre radicalmente opuesto al PRI. Radicalmente opuesto al PRI. Lo que explica que el candidato oficialista viene a la saga de ese proceso electoral. López Obrador no tiene que ver nada con el PRI. Fue 2 veces candidato a la presidencia por el PRD y ahora lo está haciendo por Morena, que es un movimiento que él creó para él y que él fundó y dirige desde ese momento. Y es el señalado por la mayoría de los mexicanos para alcanzar la victoria en ese proceso electoral, independientemente de lo que le he dicho, que hay 3 candidatos, el del PRI y el del PAN, junto con otros partidos políticos que están prácticamente con posibilidades de victoria. Por primera vez no hay una polarización, sino que existen 3 partidos políticos con posibilidades de conquistar la victoria en ese proceso electoral. Esa es la realidad. La oposición está dominando los escenarios políticos electorales en esos países. La oposición está a la cabeza de esos procesos electorales. Lo que no ocurre en la República Dominicana. En la República Dominicana, que no tiene elecciones pendientes, sino para el 20, no existe ese escenario donde la oposición tenga una figura que esté por encima del actual jefe del Estado, que es el presidente Danilo Medina Sánchez. ¿Por qué ocurre ese fenómeno? ¿A qué obedece ese fenómeno político? Que en la mayoría de esos países a los cuales hemos hecho referencia es la oposición quien tiene la mayor posibilidad de alcanzar el poder en los procesos electorales que tienen pautado para este año 2018. Eso vamos a analizarlo inmediatamente después de este corte de carácter comercial. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Yo construyo paz en mi familia cuando promulgo el valor del respeto, honestidad, diálogo, gratitud y generosidad con los demás. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? Este año vuelve a encenderse la Navidad en Santo Domingo Este. Disfruta junto a tu familia del espectáculo de luces, canciones, bailes y muchas sorpresas. A partir del 8 de diciembre, ven y vive la Navidad en el Parque del Este. Invita Ayuntamiento de Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. Encendamos una llama de esperanza. Agradecidos de un pueblo que reconoce las metas alcanzadas y nuestra convicción de que los legisladores debemos y podemos hacer más por nuestro país. Una llama de esperanza que no se pueda extinguir. Una que ilumine la visión de los hombres y mujeres que se esfuerzan cada día en construir un mejor mañana. Junto a un pueblo unido y solidario, que ha llegado un nuevo año. Que la fuerza de la fe encienda una llama de esperanza que ilumine el destino de nuestra amada nación. Cámara de Diputadas y Diputados de la República Dominicana. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, encabezó un encuentro desayuno con el ministro de Cultura, Pedro Vergés. Pared Pérez calificó el encuentro como el inicio de una relación interinstitucional que posibilitará maximizar esfuerzos en la aplicación de políticas culturales en las provincias. A los senadores, a la senadora, se le brinda una gran oportunidad de que a través de la vía cultural, a través del canal cultural, puedan llevar a sus pobladores, a sus provincianos, cualquier mensaje que vaya en la dirección de enriquecer la cultura de sus respectivas provincias. El Senado aprobó el proyecto de ley orgánica que regula los estados de excepción de la República Dominicana. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley orgánica del régimen electoral continuó con el estudio de la iniciativa, la cual revisa artículo por artículo. En el día de hoy trabajamos del artículo 64 al artículo 84. Estos artículos tienen que ver con la proclama de las elecciones, el tema de los locales que se utilizarán en los procesos electorales. Durante la semana también se reunieron las comisiones permanentes de Justicia y Derechos Humanos y la de Salud Pública. El Senado reconoció al empresario Juan Bancalari Brugal, que recibió un pergamino por parte de la comisión encabezada por Reinaldo Pared Pérez. El presidente de la Cámara Alta recibió la visita de cortesía del presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo. Finalizamos con la visita que realizaron al Senado de la República estudiantes de varios centros educativos del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, como parte del programa de visitas guiadas que desarrolla la institución. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Enciendo una luz que brille en la ciudad y que de corazón se iluminen los rincones y despierten ilusiones. Que la luz del mundo anuncie ya un gran cambio en mi ciudad. Enciende tu luz, es tiempo de Navidad y un año nuevo llegará. Esperanza, amor y paz. La luz de la Navidad eres tú cuando con tu ejemplo iluminas la vida de los demás ciudadanos. Alcaldía del Distrito Nacional. Bueno, como habrán advertido, el escenario político latinoamericano está sumamente cardeado, pero muy interesante. Y hacía la salvedad o la distinción de que en esos países que tienen compromisos electorales para este año, como son los dos gigantes de la región, Brasil y México, el panorama electoral está, en el caso de Brasil, definido, pero con una figura que no se sabe si llegará al final, que es el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, por los constantes procesos judiciales que lo están persiguiendo. Ya fue condenado en uno de ellos, él recurrió, y como existe en el derecho brasileño esa figura suspensiva y devolutiva de la sentencia hasta que no adquieren la categoría de lo irremediablemente juzgado, él está en la carrera, pero no se sabe si al final la decisión judicial es condenatoria y lo saca del escenario. Existe otra figura, que es la de Archmin, que es una figura de la derecha, pero no ha logrado concitar los apoyos que le permitan construir una mayoría clara. Allí es Luis Ignacio el hombre, pero como está sucediendo alrededor de su carrera y de su candidatura este fenómeno, todavía no se tiene certidumbre de lo que va a ocurrir en Brasil. En el caso de México ya le advertí que por primera vez un candidato de la oposición tiene una clara ventaja, como es el caso de López Obrador, que primero fue en 2 oportunidades candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático, pero que ahora va con su propio proyecto, que es el Morena. Y ha logrado construir con un trabajo sólido en materia política una mayoría en México, pero no lo suficientemente amplia para distanciarse de otros candidatos que configuran un panorama electoral que cambia la historia en esta materia en México, porque México había conocido el fenómeno de la polarización desde hace muchos años. Ahora 3 candidatos llegan por primera vez con posibilidades de ganar, pero 2 de la oposición y 1 del gobierno, que es el exministro de Hacienda, Maede. Esto explica por qué quiero concluir este comentario que formalicé en la introducción del espacio y que se ha tomado el tiempo necesario para dejar conocer mis ideas sobre la materia.
no ocurre en la República Dominicana. En la República Dominicana tenemos un escenario electoral donde la principal figura sigue siendo la del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Y digo que es un fenómeno porque ya le he hecho ese análisis con respecto a México, con respecto a Brasil, pero lo propio ocurre en otros países que tienen compromisos electorales para el 19 y para el 20, que son figuras de la oposición las que se vislumbran con mayores posibilidades. En el caso de la República Dominicana, se mantiene como figura política predominante la figura del actual jefe del Estado, Danilo Medina. Y eso es interesante que pueda entrar en el análisis político para determinar cuál es la causa eficiente de este fenómeno. Y yo me atrevo a adelantar que se trata de un fenómeno político que fundamenta esa mayoría electoral que se mantiene a su alrededor y que lo dicen todas las encuestas, no las propias, las que se hacen en la República Dominicana, sino todas las encuestas que se han hecho por agencias internacionales para medir no solo a la República Dominicana, sino los presidentes de todo el mundo y muchas veces solo los presidentes de la región de América Latina y el Caribe. Y en todas está el presidente Medina entre los primeros lugares, en la mayoría de ellas dominándola claramente en términos de ser el presidente mejor valorado en varias ocasiones. En otras está en el 2, está en el 3, pero se mantiene a nivel mundial entre las figuras principales de aquellas que están ejerciendo el poder en diferentes países en este momento. Mantener ese predominio en medio de todas las adversidades que ha tenido que enfrentar el mundo, porque las mismas dificultades que se le han presentado al presidente Medina son las propias que se le han presentado a esos otros presidentes. Si usted se pone a analizar la sociedad mexicana, la sociedad brasileña, la sociedad colombiana, la sociedad política de la región, son los mismos fenómenos. ¿Por qué allí sucumben? ¿Por qué aquí se mantiene? Usted no puede decir en la República Dominicana lo mismo que estamos diciendo de las elecciones mexicanas, que hay dos candidatos, incluyendo uno de la oposición, que encabeza la simpatía del electorado. En la República Dominicana no ocurre ese fenómeno. Aquí no podemos decir lo mismo de Brasil, donde el actual jefe del Estado no ha podido ni siquiera presentar credenciales presidenciales porque está en un momento difícil de su carrera política. Y es en cambio Luis Ignacio Lula da Silva quien está gozando de esa mayoría que expresan las encuestas. En la República Dominicana no existe en este momento una figura de la oposición que se proyecte como una figura dominante. El que lo diga está mintiéndole al pueblo dominicano, porque en la República Dominicana está claro que el dominio del escenario político lo tiene el actual jefe del Estado, Danilo Medina Sánchez. Y eso tiene una base de sustentación que independientemente de la plataforma política que pudiera estar sustentando esa popularidad, es decir, el brazo político que mantiene la administración del presidente Medina es el PLD, principalmente el PRD y los partidos del bloque progresista. Eso hizo alrededor de un 62% en el pasado proceso electoral, de los votos válidos emitidos en esas elecciones. Pero la figura presidencial dominicana trasciende esos perímetros de los partidos políticos y se coloca en una valoración donde entran figuras de la sociedad que no están comprometidas políticamente, sino que valoran la gestión administrativa, la gestión de gobierno. Y yo creo que en primer término está primero la modificación del ejercicio del poder y la colocación del poder cerca de la gente. Es decir, el poder de decisión en la República Dominicana está cerca de la gente. Ya que el viejo lobismo que había que hacer desde el advenimiento del sistema democrático hasta hace poco tiempo
para usted ver al jefe del Estado y que tenía que tocar varios despachos primeros, muchas veces pagar lo mismo para poder abrir las puertas de un despacho presidencial. Eso quedó en el pasado, porque las visitas sorpresa y la manera de manejar el poder del presidente Danilo Medina le ha dado esa posibilidad al pueblo dominicano, al dominicano más humilde. En cualquier momento se encuentra en su comunidad que el presidente de la República está encabezando algún encuentro, alguna reunión con cooperativas, con instituciones de la sociedad civil, o que está inaugurando una obra, que está haciendo tal o cual gestión a favor de esa población vulnerable, la población más pobre, la población de más difícil acceso a un despacho presidencial. Entonces, yo creo que este análisis tiene que ser para un programa completo. Se nos agotó el tiempo para nosotros valorar por qué ocurre este fenómeno político en la República Dominicana, totalmente contrario a lo que está ocurriendo en la comunidad política latinoamericana, donde la oposición ha construido mayoría, y en la República Dominicana la figura presidencial es la figura de mayor predominio, de mayor ascendencia en la población dominicana. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, luz, música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Yo construyo paz cuando promuevo el perdón y la reconciliación. ¿Y tú? ¿Cuál es tu buena práctica para construir la paz? Este año vuelve a encenderse la Navidad en Santo Domingo Este. Disfruta junto a tu familia del espectáculo de luces, canciones, bailes y muchas sorpresas. A partir del 8 de diciembre, ven y vive la Navidad en el Parque del Este. Invita Ayuntamiento de Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. Encendamos una llama de esperanza. Agradecidos de un pueblo que reconoce las metas alcanzadas y nuestra convicción de que los legisladores debemos y podemos hacer más por nuestro país. Una llama de esperanza que no se pueda extinguir. Una que ilumine la visión de los hombres y mujeres que se esfuerzan cada día en construir un mejor mañana. Junto a un pueblo unido y solidario, que ha llegado un nuevo año. Que la fuerza de la fe encienda una llama de esperanza que ilumine el destino de nuestra amada nación. Cámara de Diputadas y Diputados de la República